Dios es soberano, significa que tiene poder supremo o autoridad suprema, y también es todopoderoso, todo lo puede. ¿Cómo podemos manejar esta realidad de Dios a la luz del dolor, el sufrimiento y el mal que vemos y que experimentamos a diario? Esto es lo que vamos a estar analizando hoy en Estudiemos Juntos. Hola, bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos. Contentos como todas las semanas que estés sintonizándonos, viendo este video, donde nos sentamos a la mesa para estudiar un tema bíblico. Hemos estado analizando desde comienzos de este año esto del amor y la justicia de Dios, que es un tema que por lo menos a mí me fascina, me llama mucho la atención, y cada vez que nos sentamos acá a la mesa aprendemos conceptos nuevos. Así que bienvenidos a Estudiamos Juntos. Estamos hoy con Denar y con Joel. Sammy hoy no se encuentra con nosotros, pero estamos contentos de estar acá. Y bueno, para seguir el tema que ya comenzamos la semana pasada, donde estuvimos hablando de por qué el mal o el origen del mal, por qué el sufrimiento, si Dios es un Dios de amor. Y vamos a estar analizando eso tal vez un poquito también hoy más profundo, desde otra perspectiva que no analizamos la semana pasada. Y esta tiene que ver con el tema o con las características de que Dios es soberano, todopoderoso, o tal vez usamos la frase la providencia de Dios. Y esas son algunas de las cosas que vamos a estar analizando hoy. Pero vamos a comenzar como siempre con una oración, y Daniel, te voy a pedir que comiences hoy tú. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tenemos de estudiar, de abrir tu palabra, de conversar acerca de ti y también cómo eres tú con nosotros. Por eso pedimos tu Santo Espíritu para que nos guíe cada vez que abrimos tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas veces cuando pasamos por situaciones difíciles en la vida, o vemos que otra persona pasa por una situación difícil, no sé si ustedes han escuchado a alguien decir una expresión como: tranquilo, confía en la providencia de Dios. No sé, ¿han escuchado esa frase? Uh-huh. ¿Qué quiere decir qué quiere decir la persona, o qué queremos decir cuando usamos esa frase, la providencia de Dios? Y solo para que tengamos más o menos una idea, la definición técnica de la palabra providencia de la Real Academia Española es disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Solo que mira la providencia. La providencia prácticamente está buscando cómo prevenir o cómo solucionar algo. Luego también dice componer o remediar el daño que pueda resultar. Entonces, cuando decimos tranquilo, confía en la providencia de Dios, estamos queriendo decir tal vez que confiemos en la solución que Dios va a traer al problema que ocurrió, que Él causó, que Él permitió. ¿Cómo entendemos o cómo ustedes entienden esto de la providencia de Dios? ¿Lo entienden así como la definición o lo ven de otra manera diferente? Yo lo veo, a la providencia de Dios lo veo como un plan que se cumple, que Dios va guiando para llegar a un objetivo y que se cumple a pesar de a pesar de los accidentes que podamos tener en el camino, a pesar de las amenazas que se vean en el camino. La providencia de Dios va tomando, es como que Dios tiene un hilo conductor y con las telas que se van dando en las circunstancias, Él va cosiendo una tela única que va a resultar para bien. Ok. Entonces, ¿qué tú piensas? Bueno, tú ahí cuando preguntaste, o sea, si Dios causaba algo, o sea, yo no creo que Dios no causa el mal, pero sí concuerdo con lo que dice Joel. Yo creo que hay un plan. Por ejemplo, José, había un plan para él también, pero sucedieron cosas que aparentemente, por ejemplo, él entró a la cárcel, pero él fue fiel. Y Dios en su providencia le dio esos sueños, o sea, le dio los sueños del copero, y que eso fue algo que después sirvió para que el plan de Dios siguiera su curso, a pesar de que aparentemente no estaba el plan, pero estaba la providencia de que Él fue fiel,
Dios le dio esos sueños y esos sueños son los que le permitieron después salir de ahí y llegar al lugar que estuvo. Entonces, de alguna u otra forma en la vida nos pasan cosas que pareciera que estamos en un pozo, porque Dios siempre quiere que hagamos misión y que tengamos un propósito. Él nos dio el propósito. Y si nosotros estamos claros en ese propósito, aunque pasen cosas externas que no tienen que ver con nosotros, yo creo que Dios tiene la providencia para lograr que nosotros podamos lograr ese propósito en Él. Me gusta. ¿Iba a decir algo? No, el bien está por sobre el mal, o sea, Dios está por sobre el mal. Entonces, al estar por sobre el mal tiene su acción aquí. Uh-huh. Entonces, al Dios ver la acción del mal, Él se introduce en su providencia para hacer que todo eso malo se pueda transformar en una bendición. O sea, Dios nunca pierde. Claro. A mí me gustó mucho lo que dijiste, Denner, porque usando el mismo caso de José y uniéndolo con la definición de lo que es providencia, no lo veo como que Dios orquestó todo lo que le pasó a José, porque estoy totalmente convencido de que Dios no orquestó que lo vendieran los hermanos, que llegara, viste, que le pasaran todas las cosas malas que le pasaron. Para mí la providencia de Dios está en que dentro de las malas decisiones que nosotros tomamos, Dios orquestra cosas, como tú dijiste, para que el propósito de Él al final se pueda cumplir. No manipulando las decisiones de los humanos, sino usándolas dentro de todo. Por ejemplo, en el caso de José, Dios le había dado unos sueños a José antes de que lo vendieran como esclavo. Y los sueños eran de que él iba a estar en una posición superior. Alguien puede decir, bueno, eso es porque Dios vio el futuro y le estaba revelando el futuro, que sin duda pudo haber sido eso, o fue eso. Pero todas las cosas malas que le pasan a José, o sea, la envidia de los hermanos, los celos, cómo lo venden, cómo lo querían matar primero, los engaños, los ismaelitas que vienen y se lo llevan y todo lo demás. Dentro de todo eso, la providencia de Dios era que estaba manejando y guiando todo eso para que dentro de lo malo tal vez no se excediera, para que el plan de Dios no se lograra completar. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo. Y por eso la providencia de Dios es justamente tratar de remediar el daño que nosotros hemos hecho al plan de Él, siempre respetando nuestras decisiones y sin manipular nuestro libre albedrío. Sí, sí. Ahora, ese mismo principio lo vemos en la profecía. O sea, cuando estudiamos Daniel capítulo 2, que hablamos de todos los reinos que van a suceder en el mundo, justamente eso es lo que quiere enseñar el profeta Daniel, que a pesar de las decisiones humanas, a pesar de los reinos que surgen, a pesar de la guerra que hacen los reinos, esos reinos incluso liderados por Satanás, en su providencia Dios va hilando, uniendo o dándole sentido a todos esos movimientos para llegar al propósito que Él se ha propuesto, que es un propósito de salvación y un propósito de sanidad y de restitución, ¿no? Y por eso me gusta que al final del día, como tú dijiste ahorita, o sea, Dios nunca pierde. Y no pierde, no es que no pierde porque Él usa la fuerza y dice, bueno, aunque tú querías hacer esto, ahora yo te voy a... O sea, es que al final del día, como Dios es un Dios providencial, o no sé si esa es la palabra correcta para describir la providencia de Dios, Él va, como tú dices, me gusta esa palabra, hilando todo dentro, y por eso es algo que solo Dios puede hacer. Dentro de nuestras decisiones Él va como que haciendo cosas para que al final se logre su objetivo. Ahora, una de las cosas que ¿con qué trabaja? Vos decías, Dios no trabaja con la fuerza. ¿Y con qué trabaja Dios? Es con la revelación de su persona. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, ¿por qué estamos haciendo todas estas argumentaciones? Es porque tenemos que, lastimosamente, que convencernos de que Dios es bueno. O sea, todo el mundo está con dudas acerca de la personalidad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué? Si Dios es amor, ¿por qué pasa todo lo que pasa? Entonces él tiene que ir revelándose para que nosotros podamos entender la realidad de la vida y la realidad del pecado. Cuando el ser humano entiende la realidad de la vida, la realidad del pecado y la realidad quién es Dios, se acaba toda la influencia de Satanás para llevarnos, digamos, a la destrucción. Entonces, por eso yo creo que Dios es revelándose, esa es la fuerza de Dios, revelándose a sí mismo, que va transformando todos los procesos de tiniebla en luz. Tremendo. Sí, porque esa revelación entonces hace que nosotros tomemos decisiones correctas. Sin violentar entonces la decisión humana, ¿no? Tremendo. Y por eso es algo sobrenatural que solo Dios puede hacer. Pero uniéndome a lo que estabas diciendo, por eso es que, y el tema de hoy tiene que estar la base de todo, cómo hay muchos cristianos que
no entendemos muy bien quién es Dios. Y entonces decimos que, cuando decimos que confía en la providencia de Dios o que Dios es un Dios de providencia, lo que realmente muchas personas quieren decir es que Dios determina de cierta manera literalmente todo lo que ocurre en el mundo. Y por consecuente todo lo que nos pasa en nuestra vida. O sea, prácticamente somos casi autómatas, ¿no? Dios está controlando todo. Por ejemplo, ¿a qué hora voy a salir de mi casa esta mañana? ¿Y cuántos carros voy a pasar? ¿Y el tráfico si consigo? Todo eso Dios lo está controlando. Esa es la providencia de Dios para muchas personas. Y ¿por qué para mí eso es muy peligroso llegar a esa conclusión? Porque no creo que esa es la providencia de Dios. Porque entonces llegamos a la conclusión de que tanto lo bueno como lo malo que nos pasa en la vida fue providencialmente orquestado por Dios. O sea, Dios estaba detrás de eso, dirigiendo todo o planificándolo todo, porque esa era parte de su plan, que es otra frase que muchas veces escucho. No te preocupes, esto te dio cáncer. Eso era parte del plan de Dios. Confía en su providencia. Y muchas veces, ¿por qué esto es peligroso? Porque sin duda cuando experimentamos cosas buenas, y la Biblia sí habla de que todo lo bueno y todo don perfecto viene de arriba, viene del Padre. Si encontramos esta pareja, este novio, esta novia, y nos casamos con la persona que realmente nos hace felices, tal vez no tengamos mucho problema en creer que eso fue la providencia de Dios. Pero ahora, cuando sí, la Biblia habla de que todo don perfecto viene del Padre, no está hablando incluso de las cosas buenas. O sea, Dios da cosas buenas en nuestra vida, pero en nuestras circunstancias, y esto, ojo, puede estar equivocado, ¿no? Pero en nuestras circunstancias creo que Dios actúa muy poco. O sea, Él actúa a través de nosotros, dándonos sabiduría para que las consecuencias de nuestras decisiones sean para bien. O sea, la cuestión es cómo nosotros nos alineamos a los principios del universo. claro. Y si nosotros nos alineamos al principio del universo, tenemos buena vida. O sea, eso en el Antiguo Testamento está muy claro. A veces pensamos que cuando el Antiguo Testamento habla tendréis vida, siempre dice tendréis vida en la tierra, cuando sigan mis mandamientos, cuando sigan mi... No está hablando de vida eterna, está hablando de la vida aquí. O sea, que si yo respeto la ley de la gravedad y no me tiro de cabeza al piso, no voy a tener problemas. Pero el pecado me engaña y me dice, tírate de cabeza al piso que vas a ser feliz y no te va a doler. Y entonces nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino y vamos construyendo nuestro propio destino, ¿no? Y esa frase que acabas de decir ahora, entonces, ¿dónde encaja Dios en ese destino? Porque Dios tiene un propósito y destino para nosotros. Bueno, yo lo veo esto como el GPS. O sea, Dios planta un destino para nosotros y nosotros podemos ir por el camino más corto o por nuestras decisiones podemos tomar diferentes caminos, no hacerle caso al propósito de Dios, y entonces yo me separo, apago el GPS, me pierdo, o sea, me pierdo en el camino y lo prendo de vuelta al GPS y dice recalculando la ruta. Y entonces Dios no le importa, o sea, con que yo... Él me toma de donde estoy y desde donde estoy recalcula la ruta para que llegue al propósito. Mientras yo colabore con el propósito de Dios, entonces no voy a tener, o sea, voy a llegar lo más rápido posible. Cuando yo me aparto del propósito de Dios, todavía sigue la atracción del propósito de Dios, que si yo le hago caso, Él me lleva de donde estoy hacia el propósito que Él ha establecido para mí. Y por eso para mí las circunstancias, como tú decías ahorita, hace un momento, las circunstancias de nuestra vida no creo que estén determinadas por Dios. Yo creo que las circunstancias de nuestra vida están determinadas por las decisiones que nosotros los humanos tomamos. O sea, el camino de mi vida, si bien es cierto que Dios tiene una meta, como tú decías ahorita, en ese caminar, yo diría que la mayoría de las cosas que nos pasan no es por intervención divina, es por decisiones que yo tomo, que me afectan para bien o para mal, o decisiones que otros toman que me afectan para bien o para mal. Ahora, ¿y un tsunami? Bueno, eso es ley de causa y efecto, ¿no? Las cosas de la naturaleza. Claro, no necesariamente está Dios. Nosotros decimos, no, o sea, es la naturaleza, está fuera del control. Pero posiblemente esos tsunamis sean el resultado de nuestro descontrol, que de hace muchos años, quizás no fuimos nosotros ni nada, que están descontrolando la naturaleza de una manera que al final la naturaleza
está reaccionando al mal cuidado que nosotros hacemos de la naturaleza también. Aparte de que también, y estos son datos históricos que los puedes verificar en ChatGPT, donde tú quieras verificarlo, durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos estaba experimentando con el mar, porque saben que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos estaba en guerra con Alemania y con Japón. Y en el Pacífico específicamente estaban buscando estrategias de cómo poder hacer islas desaparecer del mapa, porque viste que en ese archipiélago japonés hay muchas islitas en el Pacífico, y estaban realmente tratando de crear tsunamis. O sea, explotando bombas debajo del mar para que entonces crear terremotos. Correcto, crear terremotos y todo lo demás. Y de nuevo, esos desastres por decisiones humanas. Y yo creo que ahí es el problema, porque, por ejemplo, imagínate que nuestra perspectiva de Dios sea un Dios que está en control de la guerra, pero también de la paz. En esta providencia, desde la perspectiva equivocada que la gente lo ve. Dios es providencial, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios está en control de todo. No hay nada que no pase que Dios no esté en control. Entonces Dios está en control de la guerra y de la paz. Y cuando digo en control me refiero a que Dios está obrando para que haya guerra y también para que haya paz. Dios está obrando para que tengamos salud, pero también para que tengamos enfermedad. Porque si todo está Dios detrás, entonces es todo. Para mí ese cuadro de Dios me choca. Es que Dios está detrás de todo aquello que trae salvación, de todo lo que trae. No puede estar detrás de lo que trae perdición. O sea, la Biblia es clarísima que es el pecado el que está detrás de todo eso. O sea, y Satanás se aprovecha de la situación pecaminosa para traer más destrucción, si podríamos decir. Pero Dios no puede estar detrás de la destrucción. No puede. Que eso es lo que en parte del Antiguo Testamento, cuando no había conocimiento de un ser maligno o del mal, que se le atribuía todo a Dios, todo lo bueno y lo malo. Correcto. Hasta que después empieza a haber un conocimiento de que existe un ser maligno, y ahí hay un cambio en los autores, ya que el mal no viene de Dios, o sea, que la muerte o las destrucciones no vienen de Dios, sino vienen de un ser maligno o del mal, y que Dios está para salvar. Claro, y una de las cosas que, pensando en lo que estás diciendo, Denar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, sin duda que el pueblo de Dios tenía una visión de Dios totalmente diferente a la de los paganos, porque los paganos eran politeístas, o sea, tenían un Dios para cada cosa. Y los dioses de los paganos, al mismo tiempo, o sea, hacían lo malo y lo bueno, se enojaban y podían dar una bendición una maldición, y si se ponían bien, entonces los israelitas juntaron todo, y había dioses buenos también en el politeísmo, pero los israelitas consolidaron a Dios en una persona, y era la realidad que Dios es una persona, pero se fueron al otro extremo, no sabían que había un ser inferior a Dios, que era el que empujaba para el mal, que era el originador del pecado incluso. Entonces todo le atribuían a Dios, tanto lo bueno y lo malo. Entonces después, cuando aparece Jesús no dice que el mal es equivalente al bien, sino que dice que el mal es una deterioración del bien, y que está liderado por alguien que es inferior a Dios, que no tiene poder si es que nosotros estamos con Dios, porque Dios es infinitamente más poderoso, pero que es más poderoso que nosotros si nosotros nos separamos de Dios. Entonces, al separar en el Antiguo Testamento, por eso aparece como que Dios, porque hay pasajes que dice yo enfermo y sano, y era la visión reducida que tenían los profetas acerca de Dios, ¿no? Y por eso yo creo que es tan importante, que fue lo que estaba comentando también Denar hace un momento, y creo que tú también lo mencionaste, es conocer la realidad de Dios. Porque todos estos conceptos que, ojo, para mí están errados, porque no encajan con el cuadro de Dios que Jesús mostró. Claro, ahora te pregunto, ¿vos no tuviste en tu cabeza un Dios mezclado totalmente por mucho tiempo? Totalmente. Yo también fui pastor y todo, y tenía un Dios todavía mezclado. Y que no entendía. Ojo, y que Dios me utilizaba para discipular gente y todo eso, pero había algo que no funcionaba. Y ahora, no digo que ahora la tengo súper clara, pero veo que en la medida que voy descubriendo al Dios de la Biblia a través de Jesús, incluso el poder del mensaje que transmito tiene mucho más poder con mucho menos esfuerzo.
Totalmente. ¿no? Y quizás todavía no he conocido todo y por eso todavía hay algo de esfuerzo en el evangelismo que hacemos y todo eso, porque todavía no hemos descubierto totalmente la realidad de Dios, ¿no? Y por eso, si no vemos a Dios como es en Jesús, pues llegamos a todas estas conclusiones. Por ejemplo, Dios determina el lugar donde vas a nacer. En otras palabras, nosotros nacimos tal vez en un lugar que no era un lugar donde había una guerra o un lugar donde no había hambre. O sea, nacimos en unos países donde no experimentamos, por ejemplo, lo que están experimentando las personas en Sudán, en África hoy en día. Que hay una guerra civil, se están matando, genocidio prácticamente, hay una hambruna terrible, un lugar donde no hay prácticamente sistema económico, no hay nada. Dios determina quién nace ahí. ¿Cómo? Digo, y esta es mi opinión, ustedes no tienen que estar de acuerdo. No. Para mí es totalmente en contra de del carácter de Dios que Dios determine que alguien nazca allá, pero que alguien nazca en un país como Alemania, en una cuna de oro, que no le falte nada, que lo tenga todo. Dios también determinó eso. Es como que a ti, es como si Jesús tuviera una lista, ok, cada 3 personas van a nacer en África y cada 3 personas nacen acá. Lo que pasa es que yo estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, la libertad en sí, eso es lo que no se entiende. El libertinaje es el uso de la libertad, que al final no es libertad, sin responsabilidad. La libertad, siempre un elemento de la libertad es la responsabilidad. Y entonces la responsabilidad, por ejemplo, hay gente que dice, es mi vida. No, todo lo que yo decido tiene una repercusión social. En la Biblia, o sea, Dios nos ha creado como seres gregarios y todo lo que hacemos repercute en otro. Si hacemos cosas bien, repercuten para bien. Si hacemos cosas mal. Entonces, en África hubo un momento, por ejemplo, hubo una época en África que los países, por ejemplo, africanos, Etiopía, llegó a ser cristiano y era un país muy adelantado. Es más, cuando Salomón, la reina de Etiopía, era un país muy adelantado, pero en algún momento alguien se corrompió y dijo, no importa lo que yo haga, yo voy a hacer lo que a mí se me antoja, total no repercute en nadie, y comenzó a tomar malas decisiones y repercutió en un país que totalmente desordenado. Entonces, y puede ser, por ejemplo, así como África es un país ahora totalmente desordenado, si la gente comenzara a tomar decisiones alineadas con los principios del reino, ese país podría ser la potencia mundial. Claro. Y ahí es donde vemos, para mí, lo grande que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios, al crearnos con amor y en amor, con la capacidad de amar, también nos da libertad. Y el riesgo que Dios se toma cuando crea con amor y da libertad es que justamente nosotros los humanos tomemos esa libertad y la llevemos al libertinaje, o sea, al tomar malas decisiones. ¿Y qué pasa? Todo, y estoy de acuerdo contigo, Joel, todo lo que nosotros hacemos, ya sea para bien o para mal, afecta no solo el momento, afecta generaciones, afecta miles de años. Por ejemplo, Abraham tomó la decisión de aceptar el llamado de Dios. Por consecuente, todos los que salen de él... Sí, y por eso estamos hoy acá sentados. Correcto. ¿Cómo influyó su decisión? Correcto. Ahora, en otro caso tal vez un poco más extremo, Hitler tomó la decisión de hacer lo que hizo. Y mira cómo el mundo entero fue afectado por la decisión de una persona. O sea, esta idea que a veces, como tú decías ahorita, de es mi cuerpo, yo hago lo que no, nadie se va a afectar, es mi decisión, nadie se va a afectar, realmente es una mentira satánica de pensar que yo puedo tomar decisiones que no van a afectar a nadie. O la otra es llevarlo a un extremo, Dios lo permitió, no puedo hacer nada. O sea, como Dios es el soberano, no puedo hacer nada. No, podemos hacer un montón de cosas. Pasa muchas veces en la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia la gente dice, suponete, se están haciendo un montón de cosas mal, no podemos hacer nada, es la iglesia de Dios, Dios está en control. Sí, Dios está en control, pero nos dio capacidad de cambiar cosas, nos dio capacidad de tomar decisiones que sean correctas y no quedarnos como tontos esperando que las cosas se den y porque Dios con una varita mágica haga los cambios. Nosotros tenemos que tomar decisiones que nos alineen con los principios del universo, que serían los principios del reino, eso. Y entonces cuando nosotros tomamos decisiones que nos alinean con los principios del reino, eso tiene como consecuencia resultados seguros. Los cambios siempre son a través de personas. Correcto. Sean para bien o sean para mal. Las reformas, todo son a través de personas que son usadas por Dios, pero personas que decidieron, o sea, tomaron la decisión de hacerlo y no quedarse
parado, sentado, sin importar las consecuencias que iban a pasar después. Y por eso yo creo que eso tiene mucho que ver con quitar el sentimiento de responsabilidad que tenemos de la libertad que Dios nos dio. Eso O sea, es malísimo, sí, es lo sí. peor que hay eso. Y por eso, el extremo que llega a esto para mí, es cuando llegamos a decir que aún Dios es el que determina quién se salva y quién se pierde. O sea, que está fuera de mi alcance el poder yo tomar la decisión para salvarme. Bueno, él ya tomó la decisión para salvarnos. Claro. Pero si la Biblia habla de una perdición. Correcto. ¿Qué es esa perdición? Determinada por Dios. O sea, Dios, de nuevo, cada 3 personas se salvan, cada 3 personas se pierden. Cada 3 personas se salvan. Es así, o sea, un Dios que... Sí, es como, por ejemplo, bueno, hay diferentes corrientes teológicas, pero la corriente calvinista dice, Dios eligió unos para salvación y se van a salvar. Y Dios eligió otros para perdición y se van a perder irremediablemente. Correcto. Por más que esa persona decida seguir a Jesús y amar, no, estás perdida ya porque así Dios lo claro, va a decir, por más que esa persona decida, no, es que esa persona no decide por afuera, pero por adentro nunca decidió. Entonces, es como que Dios ya puso, es horrendo eso. O sea, es un Dios que se deleita entonces en crear personas para que se pierdan. ¿Qué tipo de Dios podemos amar? Entonces están los otros, entonces que los privilegiados, porque ahora yo creo que soy salvo y Dios me eligió a mí para salvación, por lo tanto yo me voy a salvar sí o sí, y entonces soy mucho mejor. La otra persona no sirve para nada, la que Dios eligió si Dios eligió a alguien para que se pierda, entonces suponete, yo digo, todos los africanos que no creen en Dios y eso, Dios los eligió para que se pierdan, eliminémoslo. Tiremos un virus en África, total ellos se van a perder irremisiblemente porque Dios ya decidió que se pierdan. Y nosotros que somos superiores podemos entonces también destruirlos. Realmente es horrible los pensamientos que trae llegar a esa conclusión. Y por eso, como le decía, este cuadro de Dios, de que Dios determina todo, y por eso tanto cuidado que tenemos que tener. Yo sé que hay muchas personas que lo hacen con muy buena intención cuando van a visitar a un enfermo, cuando alguien se está muriendo, algo por el estilo. Tranquilo, Dios está en control. A veces usamos esa frasecita, Dios está en control. Es verdadera esa frase. Sí, pero no la usamos, siento yo, con la connotación de que del control que Dios tiene. Porque, por ejemplo, y es una de las preguntas que tengo aquí, ¿es lo mismo decir que Dios está en control a que Dios controla todo? No. Dios está en control de todo. Dios controla todo. No, yo no sé, pero para mí la primera frase es la correcta. Dios está en control. Dios está en control. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa lo del GPS? Que Él puso un propósito y no importa dónde, vos podés irte de ese propósito, pero el propósito sigue intacto. Eso lo dice Romanos capítulo 9, no me acuerdo, 11, no me acuerdo, cuando dice que el llamado de Dios es irrevocable. Claro. Yo me puedo apartar del llamado, como Jonás. Yo me voy a Tarsis, pero si yo le doy lugar a Dios nuevamente, Él me lleva al lugar donde Él se propuso. Entonces está en control, pero no controla todo. Porque si controlara todo, me estaría controlando mis decisiones. Eso hay una diferencia. Hay una diferencia en esa. Y yo creo que esa palabra control, tenemos el mismo efecto que hace la palabra la justicia de Dios, la ira de Dios. Queremos entender lo que es control de Dios de acuerdo a nuestra definición de control. Porque, por ejemplo, ¿a quién le gusta estar con una persona controladora? Hay gente que le gusta. Bueno, sí, pero es enfermizo. Y tenemos todos una actitud hacia la esclavitud. Y entonces hay gente que le gusta ser esclava porque es más cómodo ser esclavo. No tenés que pensar, te dice lo que tienes que hacer. Claro, exacto. Sí. Y eso pasa en las denominaciones cristianas pasa muchísimo. Gente que le gusta la esclavitud, le gusta que una institución le diga todo lo que tiene que hacer. Y te acusan de rebelde cuando alguien quiere pensar por sí mismo. Entonces justamente estamos acostumbrados a eso. Y cuando vemos a un Dios que no hace eso, nos incomoda. No lo queremos. No lo queremos. Porque nosotros queremos que Él echarle la culpa de todo a Él. O sea, a veces no decidimos nada por miedo de equivocarnos y entonces estamos esperando la voluntad de Dios porque queremos que Él nos diga, porque si sale mal, Él tiene la culpa. Y no queremos tomar ninguna decisión. Volviendo ahorita a no querer tomar responsabilidad de la libertad que tomamos, de la libertad que tenemos. Entonces, ¿tenemos entonces nosotros los humanos algún tipo de libertad? Creo que está claro, por lo menos en nosotros, que sin duda Dios nos creó
con la capacidad de amar, porque nos creó a su imagen. Dios es ese amor. Y ese amor no puede dar otra cosa que no sea libertad. Ese es el riesgo que Dios siempre se toma al crear algo. Ahora, nuestra libertad está muy condicionada por el pecado, justamente por lo que decíamos, porque nacemos con una tendencia a querer ser esclavos y a no asumir responsabilidad. Entonces, lo que hace Dios, de a poco, por medio de las decisiones que hemos tenido oportunidades mejores en la vida, empezar a ayudar a la gente para que entienda que somos responsables y que empiece a crecer en una libertad de responsabilidad. Porque hay personas que nacen en hogares, que nacen condicionados ya por las decisiones malas que tomaron la gente. O sea, por ejemplo, padres que eran drogadictos mientras estaban, los hijos lo tenían en el vientre y todo eso, y crecen los hijos condicionados por las malas decisiones de los padres. Y esos hijos nacieron prácticamente en esclavitud. Entonces el evangelio sería traerles a ellos, llevarlos a Cristo para que empiecen a experimentar una libertad paulatina. Tremendo. Sí, parte de la libertad que nos da Dios, o sea, que tenemos ahora, para mí entra en juego después la misericordia y la gracia, dentro de la libertad. Claro. Porque, o sea, yo elegí y en mi libertad elegí mal. Y entonces, ¿qué hago? Después que elegí mal. Y me doy cuenta de todo eso, entonces Dios te da la gracia, te da la misericordia, que es lo que no te mereces, y ahí cambia tu perspectiva de lo que realmente es tu libertad. Ahora, una de las cosas, perdóname, este tema es muy... pero si vos analizás la Biblia, ¿quiénes se van a perder? Nosotros muchas veces pensamos que se van a perder los africanos, los que están en Madagascar, que nunca conocieron de Dios. Y si vos analizás, especialmente en el texto de Jesús, los que se van a perder son aquellos que tuvieron la oportunidad de vivir en libertad y quisieron permanecer en esclavitud. Sí, bueno, y Jesús tiene un montón de ejemplos donde le dice a ustedes que yo he venido acá, dice, en el reino de los cielos se van a sentar aquellos que ustedes piensan que están perdidos, y resulta que los que hemos tenido más oportunidades de vivir en la libertad de Dios y no la queremos vivir, tenemos un conocimiento, pero no lo queremos internalizar ese conocimiento, no dejamos que Dios tome el control de nuestra vida, esos son los que se van a perder. Bueno, no son los que no saben, son los que saben los que se van a perder. Porque a mayor revelación, mayor responsabilidad. Correcto. Entonces eso lo vemos en la Biblia, en toda la Biblia, pero nosotros hemos dado vuelta a la Biblia y pensamos que los que conocemos somos los que más nos vamos a salvar. Y los que no conocen son los que se van a perder. El texto ese, lo que Jesús menciona, de lo que tú estás diciendo, que para mí es súper claro en ese, es cuando dice, y en aquel día muchos vendrán y el Señor hice milagros en tu nombre, sané personas, en tu nombre eché demonios, o sea, en tu nombre hice todo. O sea, es gente que estaba haciendo la obra, estaba justo haciendo pensó la que misión, por hacer eso estaban... que ocurrieron milagros, que ocurrieron cosas. Wow. Y dice, nunca te conocí. Entonces, o sea, es fuerte eso. Claro, y alguien puede decir, pero entonces me voy de esto, ¿no? Es que ya estamos. Si Dios nos dio un conocimiento, eso nos tiene que llevar a responsabilidad. No podemos decir, ahora no quiero conocimiento, entonces porque no quiero responsabilidad. Soy inocente. Claro. No, ya estás. Y entonces, ahora, el conocimiento de Dios trae tanta felicidad. El problema es que Dios nos da la oportunidad de conocerlo y nosotros queremos seguir con un Dios que no va con respecto a lo que Jesús mostró. Y esas personas son las que corren más riesgos de perderse. Es la revelación de Cristo en la crisis en todos. O sea, Cristo es el que es la piedra, es la piedra de salvación o la piedra de tropiezo. Él lo dijo. Ahora, me vino algo a la mente que tal vez esto no está acá, me vino algo cuando hablabas de eso. Por ejemplo, si Dios decidió revelarse a nosotros, como se ha revelado, o sea, darnos más revelación que alguien, no sé, en Sudán, por ejemplo, o en otro país, ¿por qué no con esas personas? Porque nosotros, al que Dios se le revela son los peores. Y eso tampoco lo queremos entender. Claro, a quien Dios se le reveló no somos los... Dios se reveló a mí. No, Dios se me reveló, y lo dice la Biblia. Se revela al que tiene el corazón más duro. Okay. Y eso, entonces, no había pensado en eso. Por eso bien. La misión es para ir a darles el conocimiento de Dios a los que tienen corazón más blando. No había pensado en eso, es un tremendo punto, estoy totalmente de acuerdo. Lo que me vino a la mente a mí fue
que por decisiones humanas esas personas no han podido no es que Dios no ha podido, pero por decisiones humanas se ha limitado. Han sido condicionados. Correcto. Y se ha limitado la revelación de Dios en esos lugares. Correcto. Por las decisiones humanas. Y ahí es donde yo veo lo que es la soberanía, el que Dios es providencial y el todopoderoso, que aún con esas decisiones, Dios nos está llamando a nosotros, que nos ha dado revelación para que... Pero... Sí, perdón. Sí, ¿Para no, qué? para que llevemos esa revelación, o sea, para que tomemos decisiones diferentes a las que ocurrieron, para que todos puedan tener la revelación. Pero fíjate cómo es el ciclo, ¿no? Dios elige al peor siempre para revelársele. El peor acepta, o sea, por su necesidad acepta a Dios, y entonces el peor, por sus buenas decisiones, va dando hijos en bendición, hijos en bendición, hijos en bendición, hasta que los hijos en bendición piensan que las bendiciones en sí los hacen privilegiados y que son mejores que los otros. Y entonces cuando ellos comienzan a pensar que son mejores que los otros, entonces ahora comienzan un camino de descenso, y terminan los peores. Por eso te digo, por ejemplo, África fue en una época era una potencia, o sea, porque era gente espiritual, era gente que buscaba a Dios. Ahora se apartaron y posiblemente llegue a ser una potencia de vuelta si es que aceptan a Dios. Y nosotros, que decimos que somos potencia, que esto, que lo otro, o sea, nos estamos apartando cada vez de Dios y vamos a llegar va a ser calamitoso si seguimos pensando de que somos los mejores. Cuando una persona piensa que es la mejor, comenzó el camino hacia la destrucción. Y por eso Proverbios dice, el que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, tremendo. Vamos entonces ahora a hablar un poquito sobre esto de la soberanía de Dios, que significa que Dios tiene autoridad suprema. Y como mencionaba ahorita, hay una diferencia entre que Dios está en control y que Dios controla todo. Si Dios controla todo, en mi opinión, como mencioné la semana pasada, entonces Dios es culpable del mal que pasa en el mundo. Porque Él está en control, o sea, controlando eso. Controlando en el sentido de que esto tiene que moverse para acá, esto tiene que moverse para acá. Tú tienes que tomar decisión, tú tienes que tomar esa decisión. Esto va a pasar, ese es el resultado. Y si Dios está controlando todo eso, entonces el mal es por culpa de Dios. Y si Dios está en control, no tiene ningún sentido el evangelismo. O sea, no, si Dios controla todo, no tiene ningún sentido el evangelismo. Si Dios se controla quién se pierde, quién se salva, que es el mismo punto que yo llegaría si pienso que Dios controla quién se salva y quién se pierde. Entonces, ¿para qué predicar? Claro. Si ya Dios lo decidió, no tengo que predicarle a nadie. Que no sé cómo los calvinistas, y no lo digo para criticar, sino porque no entiendo realmente, cómo entonces definen ellos lo que es misión, por ejemplo, no, porque o lo que es evangelismo. Ellos pueden, pero ellos pueden decir, porque hay iglesias calvinistas que ya no están tan aferradas a su doctrina y tienen muy buenos resultados, porque tampoco los calvinistas, muchos, no digo, nadie está, o sea, Dios está por sobre todo esto, ¿no? Pero no me acuerdo qué era lo que iba a decir ahora. de cómo ellos definen por qué ir a predicar. Porque vos quizás te vas a salvar de todas maneras, pero si vos te alineás con los principios del reino, vas a vivir mejor en esta tierra. Tiene un punto. Y entonces evangelizás para que vivamos mejor en esta tierra. Pero Dios ya determinó quién se salva y quién se pierde. Okay. Entonces, esto de la soberanía de Dios, la Biblia presenta un Dios que siempre quiere lo mejor para nosotros. Y yo creo que, como tú mencionaste ahorita, Dios, o sea, todo lo que hace es con el propósito de salvar, de bendecir, de darnos salud, de tenernos en paz, o sea, de todo lo bueno que podamos pensar en el mundo, que son los principios del reino, me parece, es lo que Dios quiere que tengamos. Y la Biblia sí habla de que Dios no solamente quiere lo mejor para nosotros, pero que no quiere lo malo para nosotros. O sea, quiere lo bueno y no que experimentemos lo malo. Vamos a buscar algunos textos. Denar, Segunda de Reyes 17, 13 al 15. Joel, Segunda de Crónicas 24, 17 al 19. Y esto de la soberanía de Dios, a mí, o sea, realmente a veces me toca mucho, porque lo he escuchado tantas veces, aún de personas que quiero mucho, familiares, amistades, especialmente ante la muerte de alguien, ante el sufrimiento de alguien, como que no, tranquilo, confía en la soberanía de Dios, que Dios está en control de todo esto. Y la manera en que se expresa es como que Dios te dio la enfermedad para que al final se produzca el resultado que Él quiere al principio. No sabes cuántas veces he escuchado, Dios le dio cáncer para que
fulano volviera a los caminos que se había apartado de la iglesia. O, el peor, Dios permitió que tu padre muriera para que tu hermano mayor que se había apartado hace 10 años ahora regresara a la iglesia. ¿Realmente será que Dios envía enfermedades, envía muerte, envía calamidades para que su propósito se cumpla? Bueno, la Biblia dice que Dios disciplina y que la disciplina no es causa de alegría en el momento. Ok, y esa disciplina, o sea, como yo lo veo, Dios no envía la enfermedad, ni la muerte, ni las calamidades para disciplinarme. Dios utiliza la muerte, la enfermedad Permite. y demás para, o sea, en ese proceso enseñarme algo. Pero no es que Él las envía, y ahí es donde yo creo que es la diferencia. Porque no concibo la idea de un Dios que me envía una enfermedad terminal que me mata para que yo aprenda algo. Es que hay unas reglas, esto va a sonar feo porque no hay palabras para describir, o sea, palabras perfectas para describir situaciones que sobrepasan nuestro entendimiento, Claro. pero hay reglas de juego en la vida y hay reglas de juego en la dinámica de la gran controversia. Entonces, esas reglas de juego Dios no las puede violar, o sea, que son parte de la existencia. Entonces, Dios tiene que permitir ciertas cosas que no, Totalmente. incluso no es que Él las quiere esas cosas, pero tiene que permitirlas por causa de la libertad y de la responsabilidad del ser humano. Es una tensión muy difícil esto, porque no se entiende bien. Claro. Pero entonces, porque al permitir, alguien dice, pero entonces Dios es el culpable. Si permite y él tiene la capacidad de no permitir, pero Él tiene la capacidad de no permitir. Pero si tuviera la capacidad de no permitir, no seríamos libres. Y si no somos libres, seríamos autómatas. O sea, Entonces, perdón. Dios no puede contradecir su carácter para que su propósito, porque al Exactamente. final su propósito se va a cumplir. Y todo el mundo, dice la Biblia, todo el mundo se arrodillará delante de Él y reconocerá que Él es justo. O sea, no dice los justos nomás, Claro. todos se arrodillarán delante reconociendo que Él es justo. Y por eso, y yo justamente también llegué a esa conclusión de que Dios, y esto en el contexto de lo que es soberanía, ¿qué es soberanía? Autoridad suprema. Dios tiene autoridad y puede hacer lo que le dé realmente la gana. Pero en su soberanía hay límites. El límite de la soberanía de Dios es nuestra libertad. Es nuestra claro. libertad. Totalmente. Nuestra libertad pone límites increíblemente. O sea, Dios se autolimita por amor a... O sea, es increíble ese cuadro de Dios. Ese sí. Porque somos individuos. Claro. O sea, Dios no nos creó, no somos, nos creó en relación con Él, pero no somos una extensión de Él. O sea, si fuéramos una extensión de Él, nosotros decidiríamos como Él decide. O sea, seríamos una Trinidad. Nosotros no somos la Trinidad, no somos la deidad. Claro. Nosotros somos individuos que fuimos creados en relación con Él, pero individualmente. Esto para mí es increíble, ¿sabes? Vamos a leer, Denar, te dije, 2 de Reyes 17, 13 al 15. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que Él había hecho con sus padres, y los testimonios que Él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Ok, so ¿qué vamos a ver en estos textos que vamos a leer ahora? Lo que vamos a ver es Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene un deseo para el pueblo y se lo comunica al pueblo, pero el pueblo, en vez de hacer lo que Dios le pide que haga, decide irse por otro camino, decide hacer lo opuesto a lo que Dios quiere. Y esa decisión Dios le presentó: este es mi plan, esto es lo que yo quisiera que tú decidieras hacer. Si haces esto, vas a disfrutar todas estas cosas. Eso es profecía. Claro, totalmente. Todas las profecías son condicionales. Yo respondo Totalmente. o no respondo si Exacto. quiero. So, al yo decidir, o sea, Dios me presenta y yo decido, ¿sabes qué, Dios? Eso suena muy lindo, pero esto me suena más interesante. Y al yo decidir acá, sí, la soberanía de Dios es que dentro de todo, Él tiene esa autoridad. Pero al yo tomar una decisión opuesta a la que Él desea, Él necesita permitir que yo haga
lo que yo quiero. Y Él permite que yo haga lo que yo quiero y espera que por las consecuencias que yo recibo de lo que yo quiero, esté dispuesto a mirarlo a Él y decir, me equivoqué. Y añadiéndole a eso, aunque yo tome mi libertad para escoger en contra de Dios, la soberanía de Dios es tal que siempre está ahí, Él permanece esperando a que, como tú dices, tocamos fondo y ahí nos damos cuenta y regresamos a Dios. Y Dios siempre está ahí. Y eso para mí es muy lindo, muy lindo. Y ahí cuando nosotros hacemos lo que normalmente Israel hace, ¿no? Que hacemos todo lo contrario, nos equivocamos. Y siempre nosotros, cuando nos damos cuenta de que llegamos a ese momento, buscamos el perdón, pero el perdón ya está. O sea, nosotros siempre queremos buscar el perdón y buscar la aprobación. Claro. Volvemos siempre a la historia del hijo pródigo. Pero siempre queremos buscar la aprobación y ¿qué hago? Y tengo como que si hacer fuera algo futuro y es algo presente siempre, que está siempre. Exacto, ya está ahí. El perdón ya está ahí, o sea, está dado. No tenemos que pedirlo, ya se dio. Lo que tenemos que ser conscientes de eso, y ahí entra la gracia y la misericordia, pero el perdón ya está. O sea, y eso es la soberanía de Dios. Claro. O sea, que... Totalmente. Y la soberanía de Dios es que Él ha determinado que Él va a vencer. O sea, esa es la soberanía de Dios. Con eso quiero terminar en 5 minutitos. Pero vamos a leer Segunda de Crónicas 24, 17 al 19. Dice, muerto Joiada, Sí. vinieron los príncipes de Judá y le ofrecieron obediencia al rey. El rey los oyó, y ellos abandonaron la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado, y les envió profetas para que los hicieran volver a Jehová, los cuales los amonestaron, pero ellos no escucharon. Ahí está. De nuevo, Dios les manda, los amonesta, regresen a mí, las decisiones que están tomando están malas, les van a llevar consecuencias malas, pero el pueblo insiste en no escuchar a Dios y tomar otra decisión. Y termino con Nehemías 9, 29 al 31, que dice lo siguiente. Les advertías que regresaran a tu ley, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados y desobedecieron tus mandatos. No siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes las obedecen. Tercamente le dieron la espalda y se negaron a escuchar. En tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas, pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran. O sea, ahí vemos justamente lo que es la ira de Dios, la justicia de Dios, lo que es la soberanía de Dios y lo que es ser un Dios todopoderoso que quiere salvar, quiere que no tomemos decisiones equivocadas porque nos van a traer sufrimiento, pero tiene que respetar nuestra libertad y dejar que cosechemos las consecuencias de nuestras decisiones. Y por eso este Dios soberano, este Dios todopoderoso tiene límites. Hay cosas que un Dios todopoderoso no puede hacer. No, se autolimita, yo diría. Claro, o sea, sí. Y Cuestión puede de semántica. hacerlas, pero no las hace. Y la Biblia, si no sería todopoderoso. correcto. Y la Biblia sí habla de cosas que Dios decide no hacer y que, de paso, no puede hacer. La Biblia sí habla de cosas que Dios no puede hacer. Vamos a leer algunas. No, pues, sí. Vamos a leer Hebreos 6, 18 y Malaquías 3, 6. Esto está brutal. Obviamente, lo digo a propósito así, pero porque Dios es todopoderoso, pero dentro de eso hay cosas que Él mismo ha dicho, esto yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque van en contra de su carácter. Ahora, Hebreos 6, 18. Yo no sé. Vamos, Hebreos 6, 18. ¿Para quién era ese? Yo. Denan. ¿Y yo qué era? Tú eras Malaquías 3, 6. Ajá. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Muy bien. Ahí Hebreo está diciendo que Dios no puede mentir. No puede. Él es todopoderoso, pero no puede mentir. ¿O sí puede mentir? Yo diría, no miente. ni va a mentir Claro, nunca. claro. ¿Por qué digo eso? Sí. Porque si nosotros pudimos ir en contra de nosotros mismos y fuimos creados a la imagen de Dios, Él puede ir en contra de sí mismo
pero nunca lo va a hacer porque él sabe, o sea, él es sabio. O sea, que la misma libertad de elección que tenemos nosotros la tiene Dios. Yo creo que sí. No hace sentido. No había caído en ese punto. Yo ¿verdad? creo, o sea, las palabras no pueden describir Claro. yo creo que Dios es libre. Él no va a mentir nunca, porque él no va a ir, él prometió y lo decidió ya que no va a ir en contra de su carácter. Bueno, eso, Muy bien. y eso yo creo que estoy de acuerdo en eso, porque yo creo que eso se puede comprobar cuando Jesús vino a esta tierra. Si no, no podría haber nunca pecado, Jesús. Exacto, porque él tenía la posibilidad de elegir Ajá. y de equivocarse. Exacto. Y por eso que el diablo lo tentó, para que se equivocara y entonces demostrar. Pero Ahora, en no- el caso pero no de sucedió. Jesús, y esto es obviamente otro tema, en el caso de Jesús, ¿era su parte divina la que podía caer en pecado o era su parte humana? O eran las dos. Entramos en un debate Claro, teológico sí. milenario. Eso es para otro día. Homework, o sea, para, Dale, otro tema. Tarea para casa. que la gente lo estudie en su casa. Dale, estudian eso. Tarea. Joel, Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ese texto ahora con la revelación, o sea, con lo que estoy entendiendo de Jesús, me hace un sentido tan diferente a como lo leía antes. Claro. O sea, fíjate que dice que Dios no cambia y por eso no hemos sido ¿qué? Consumidos. O sea, que si él consume, entonces cambia. Exactamente. Es terrible esto. Esta es una verdad. Exactamente. Este versículo No, es no, uno de es los impresionante. versículos más impresionantes que tiene la Biblia. Totalmente. Y lo leemos justamente atribuyéndole lo que el, Lo que el dice que no va a versículo no dice. Es impresionante. Tenemos los Literalmente. prejuicios en la cabeza y es más, muchos ahora que pueden estar escuchando deben estar enojados porque estamos interpretando el versículo Claro. de acuerdo a lo que dice. Correcto. Totalmente. So, dice que Dios no cambia. O sea, una de las cosas que Dios, yo digo, no puede hacer, por obviamente, creo que estoy de acuerdo contigo de que Él ha decidido no hacerlo, pero que tal vez pudiera hacerlo si quisiera. Pero Él ha decidido ser constante. O sea, no cambiar. Como reaccionó en el pasado, es la misma manera que va a reaccionar hoy, que va a reaccionar siempre. Y termino con este Salmo 89:34, que dice, por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Por nada, y no es esa la historia de la Biblia, como el pueblo de Israel, constantemente rompiendo el pacto, y rompe, y rompe, y rompe, y rompe, y Dios, fiel, 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 dentro de todo su poder, dentro de toda su soberanía, Dios siempre se mantuvo fiel, siempre, como leímos los textos ahorita, llamando, diciéndole, enviando profetas para que no tomen esa decisión. Eso los va a llevar a ser desterrados, eso los va a llevar a ser a que los cojan como esclavos, pam, pam, pam. Al final el pueblo decidió y Dios tuvo que permitir lo que el pueblo decidió. Nosotros le atribuimos como que Dios los desterró. Claro. Y eso lo vemos clarísimo en la Biblia. Y lee de vuelta ese versículo. Por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios, ¿para qué es? ¿Para salvar? Es para vivir. Y entonces nosotros cuando le atribuimos a Dios el hecho de que mata, le estamos diciendo que Él está haciendo algo en contra de lo que Él dijo, o sea, en contra de su pacto. Literalmente. Entonces, y con esto entonces le atribuimos a Dios lo que hace el pecado. Y eso no estamos diciendo que alguien no muere, que alguien no va a morir, sino que el pecado es el que mata, el Correcto. pecado es el que destruye. Que Dios no es el autor de Claro. la muerte, que Dios no es el autor de la destrucción. Ni es el que Es como la ni el que la ejecuta. ni el que la Correcto, ejecuta. Es correcto. el pecado el que ejecuta la muerte. Bueno, el tiempo se nos está acabando. Tengo 2 minutos y quiero terminar con este texto, Efesios capítulo 1, hablando de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que fue lo que tú dijiste ahorita. ¿Para qué Dios quiere utilizar su poder, su soberanía? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y este texto realmente me dejó de día. Efesios 1, 9 al 11. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Hasta el 12 dijiste? Hasta el 11.
Ya está. Ok. Fíjate qué interesante. Dice acá, en la versión mía, en el versículo 9, que Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad con respecto a Cristo. Ujú. Su buen plan. Y dice el versículo 10, ¿cuál es el plan? Que a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas. Todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Las del cielo y las de la tierra. La voluntad de Dios, y esto lo hablábamos En el original, si mal Sí. no entiendo, no dice todas las cosas. Dice, Dios va a reunir todo en Cristo. Porque Mejor todavía. las cosas implican Sí. cosas inmateriales. Correcto, Ajá. correcto. Es como hablábamos en el Edo, recientemente estábamos en Colombia, y estábamos hablando de que la voluntad de Dios, y esto fue algo que estaba presentando, la voluntad de Dios es restaurar todas las relaciones quebradas que el pecado logró hacer. Ujú. La relación con Dios, o sea, del humano con Dios, la relación entre los humanos y la relación del humano con la naturaleza. Esa es la voluntad de Dios. Y dice aquí que eso se va a lograr. No porque Dios va a forzar nuestra voluntad o nuestras decisiones, pero es porque vamos a ver los resultados, vamos a cosechar los resultados. Y cuando cosechamos los resultados, es que es lógico. El plan de salvación no es mágico, es un proceso y por eso Correcto. dura tanto tiempo. Es un Correcto. proceso donde el poder de Dios se va manifestando hacia un grupo de gente que se separó de él y que vive en pecado. Exactamente. Así que bueno, no tenemos tiempo para más, pero qué linda noticia, qué cuadro lindo de Dios se presenta cuando lo vemos desde la perspectiva de la que hemos mencionado hoy y decir qué Dios todopoderoso, qué Dios soberano, qué Dios providencial, que tiene un plan y que ese plan siempre es para bien y que independientemente de las decisiones que tomemos, Dios siempre va a estar obrando para que al final todo quede bajo su autoridad. Porque estar bajo la autoridad de Dios es lo mejor que nos pueda pasar. Un Dios que no es autoritario, un Dios que da esta libertad que a veces me vuela la cabeza pensar cómo es que Dios nos permite tener la libertad que nos da. La misma presencia del pecado habla del amor de Dios y la Correcto. tolerancia de Dios. O sea, por más que Él como se dice, no alinea con el pecado, el hecho de que Dios permita Correcto. que haya pecado nos dice que entonces realmente Dios es bueno, es bueno. Literalmente. Y lo podemos ver en Jesús. Ajá, O sea, exacto. de que llegara hasta la misma muerte y que Dios permitió eso. Mm. Ajá. O sea, es tremendo. Sí, O sea, sí. solamente Sí. para salvarnos a nosotros, Para o sea, para salvarnos. darnos la oportunidad de la salvación. Para mostrarnos quién es Él. Ujú. Bueno, no tenemos tiempo para más, hemos llegado al final, pero esperamos que haya sido bendecido y que los puntos que hemos traído los estudies más a profundidad en oración, obviamente, pidiendo al Espíritu revelación, porque me parece que es muy importante este cuadro de Dios que pintamos, determina mucho cómo nos vamos a relacionar con Él y con las demás personas. Así que nada, vamos a terminar con oración. Joel, ¿pudieras terminar con oración? Querido Señor, gracias porque podemos estudiar tu palabra y lo único que te pedimos es que nos des sinceridad, un corazón dispuesto a entender quién eres tú. Y Señor, pedimos por todos, pero sabemos también que muchas veces, Señor, a lo que tú nos dices en tu palabra, nos resistimos justamente por la libertad que nos diste. Y te pedimos que podamos ahora empezar a entender que incluso la presencia del pecado habla de tu amor. Que incluso la presencia del pecado y la libertad que nos diste para hacernos daños a nosotros mismos habla de tu amor. Y Señor, gracias porque tú vas a vencer. Sí, y no va a quedar ninguna duda. Y todos vamos a ser convencidos por quién eres tú. Y voluntariamente entonces llegaremos, Señor, a estar a tus pies con todas las personas que tú amas. Gracias, Señor, por todo, y esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, antes de irnos, queremos recordarles rapidito que este julio, este año, este verano, del 3 al 12 de julio, ¿son 10 días? Del 4 al 13. Del 4 al 13, gracias. Del 4 al 13 tenemos nuestra escuela de discipulado orgánico en España.
Ahí pueden ir a la página web donde tienen toda la información de los costos. Realmente es una experiencia que no quieres perderte. El cupo es limitado, obviamente, como todos los años. Así que ahí puedes ver los costos, la información, qué es la Escuela de Discipulado, por qué la hacemos. Y si hay alguna otra información que quisieras que te contestaran, alguna pregunta que tengas, envíale un correo electrónico a nuestra secretaria Jennifer Sanabria y ella con mucho gusto en su momento que pueda te devolverá tu correo. Pero realmente es una experiencia única. Esto realmente va a marcar un antes y un después en tu peregrinaje con Jesús. Así que te invitamos a que te unas a nosotros este verano en Sagunto, España. Bueno, gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos.